Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Buscando en el secreto su rostro, pidiendo constantemente su ayuda, pidiendo constantemente su guianza, pidiendo constantemente su dirección para que así podamos llevar a cabo ese propósito por el cual Dios nos tiene, por el cual Dios nos ha escogido, porque Dios nos ha escogido con un propósito santo. Nos ha escogido para que nosotros tengamos en cuenta su palabra y la pongamos por obra. Entonces, hay algo que es complejo para uno y es muchas veces obedecer la palabra de Dios cuando no tenemos la disposición muchas veces de escudriñar sus escrituras, de orar, de clamar, de interceder,
de estar en la intimidad con Dios. Va a ser muy, muy complejo, va a ser muy difícil hacer la voluntad de Dios si no nos enfocamos en el plan y el propósito de Dios. Entonces, quiero que se dirija conmigo a la palabra. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes en el capítulo 4. Vamos a ir al versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Y dice acá: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Vemos que en ella había una insistencia, en ella había persistía a que él fuera a comer con ellos y que compartiera con ellos. Siempre Eliseo estaba apartado y él siempre Eliseo estaba, pasaba por allí, pero él se dirigía a largas distancias. Ya saben que pues él haciendo la obra de Dios, haciendo todo lo que tenía que hacer. Pero vemos algo importante que marcaba Eliseo y era el testimonio. El testimonio que tenía Eliseo era un testimonio verdadero, un testimonio genuino de hombre de Dios. Cuando uno comparte, cuando uno empieza a detallar ciertos hombres de Dios, uno se empieza a dar cuenta quién es hombre de Dios y quién no es hombre de Dios. Y si ustedes se fijan, eso se hace a través del testimonio. Ellos lo veían pasar y veían: este hombre tiene algo especial, este hombre tiene algo de Dios. Y ella lo invitaba a que fuera a su casa a comer. Entonces ella dice acá, y ella le dijo a su marido: aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Hay varones de Dios, amén, hay varones de Dios, pero varón santo de Dios es un hombre que lleva un testimonio genuino y que lleva una vida en integridad, no solamente ante los hombres, sino ante Dios. En este caso, no solamente ante Dios, sino ante los hombres se veía reflejado el testimonio. Dice ella: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, que él se quede allí, se quede en él, en el aposento, en el lugar. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces, es algo tremendo, porque hablemos del reposo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es bueno que nosotros, cada uno de nosotros ha tenido su experiencia con Dios, ha tenido su encuentro con Dios, y hemos tenido así esporádicamente visitas del Espíritu Santo, pero no hay nada más especial que la presencia de Dios more en nuestras casas, que nosotros le demos el lugar para que habite allí la presencia del lugar, en ese lugar donde estamos, en nuestras casas, en nuestras vidas. No hay nada más especial que el Espíritu Santo habite ahí y que Él verdaderamente llene nuestras vidas y que
Él pueda reposar en nosotros. Vamos a tomar como esa tipología, ese aspecto tipológico acá en que ese hombre de Dios es el Espíritu de Dios y que tiene que morar en nosotros, tiene que estar ahí posando en nosotros, estar ahí habitando con nosotros, compartiendo en todo tiempo. Ella lo primero que hizo fue ir a su marido para que pudiera Dios tocar el corazón de su marido para que ellos empezaran a construir ese aposento, levantaran esas paredes. Y si ustedes se fijan, es un lugar de reposo, un lugar donde pueda morar, un lugar donde pueda habitar, que va a tener una cama, una mesa, silla y un candelero. Entonces esto no es casualidad de que esté el candelero, de que esté una cama donde pueda reposar, donde haya ese candelero que tipifica el fuego de Dios encendido en nosotros, la mesa donde podemos compartir, la silla donde podamos nosotros darle lugar a Dios. Es algo muy, muy hermoso esto, porque nosotros muchas veces tenemos el lugar, pero ese lugar está muchas veces vacío. Ese lugar muchas veces está sin cama, sin sillas, sin candelero, no hay nada. Tenemos el lugar, pero no tenemos adecuado el lugar. Entonces debemos empezar a adecuar una habitación para Dios. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo Dios nos está guiando a que nosotros le hagamos lugar a Dios. Hagamos un lugar de morada, un lugar donde Él pueda habitar, un lugar donde Él pueda reposar, una habitación donde la presencia de Dios pueda estar allí. Y dice acá, y aconteció, y un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesse su criado, tenía un criado que se llamaba Jesse, y dice acá, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Él dijo entonces a Jesse, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Si ustedes se fijan, esmerada, una persona que quiere conservar la presencia de Dios tiene que esmerarse, tiene que esforzarse, tiene que entregarse, tiene que darse, tiene que estar dispuesta para que la presencia pose en ese lugar, para que la presencia habita en ese lugar. Entonces dice acá, entonces con todo ese esmero, dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Tremenda esta respuesta, porque ella no tenía ninguna necesidad, la única necesidad de ella era hacer esa habitación, hacer ese lugar, estar cerca al hombre santo de Dios, estar cerca a la presencia de Dios. Sabía que en Eliseo había algo especial, que era la presencia de Dios. Por eso la presencia de Dios tiene que anhelarla el Hijo de Dios. Los instrumentos de Dios anhelan esa presencia cerca a ellos. Los hombres de Dios anhelan esa presencia cerca de ellos. Yo escuchaba testimonios de muchos hombres que han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Sí, y que han sentido así la presencia, y la mayoría, como usted y yo,
hemos tenido encuentros con el Espíritu Santo, sabemos que es una presencia que da paz, que da seguridad. Si usted ha tenido ese encuentro con el Espíritu Santo, si usted ha tenido ese encuentro con Dios, usted va a empezar a sentir, hermano. Si no lo ha tenido, usted experiméntelo. Pídale al Señor, yo quiero tener un encuentro contigo en la intimidad, un encuentro contigo en el secreto. Usted va a empezar a sentir esa paz. Una paz que sobrepasa el entendimiento. Que no podemos expresarla solamente con palabras. Tienes que vivirla. Es una experiencia que tienes que vivirla tú mismo para que entiendas cómo es estar conectado con el Espíritu, darle morada al Espíritu Santo. Entonces ella respondió, ella respondió, y acá por ejemplo en otra traducción dice que ella respondió así: yo estoy bien aquí entre mi propia gente, entre mi gente yo estoy bien aquí. Es decir, yo estoy acá feliz con la presencia. Yo estoy feliz aquí con este hombre santo de Dios. Yo estoy tranquila porque yo sé que tengo cerca la presencia de Dios. Y dice ahí en el versículo 14, y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Dijo Eliseo. Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea, había en ella cierto vacío, y más que en este tiempo, pues en este tiempo al cual nos estamos refiriendo acá, escrito en la palabra, es un tiempo donde una mujer que no tenía hijos, una mujer estéril, o donde no se veía hogar, en un hogar un hijo era un hogar como sin herencia, un hogar que iba a quedar, un matrimonio que iba a quedar sin fruto. Sí, es que se ve como un árbol que no da frutos, algo así, como algo muy duro. Se ve para una mujer así, en ese tiempo se veía así, y se veía pues obviamente sin la herencia de Jehová, que son los hijos. Pero en este caso, Dios obra de una manera sobrenatural. Jesse le dijo: no tiene hijos y su marido es un anciano, es un viejito. Entonces, las posibilidades de tener hijos en ella, de pronto es que ella era más joven, y las posibilidades de tener hijos pues, por su esposo pues también eran difíciles. Entonces dice acá, Eliseo le dice: llámala, dijo Eliseo, en el versículo número 15. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta a escuchar al hombre santo de Dios. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás. Presten mucha atención porque le dice: abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Qué tremendo esto, porque de pronto ella había intentado tener un hijo, pero ella estaba cansada de esos intentos, que ya daba por muerta esa promesa, que ya daba descartada esa promesa. Como a nosotros nos pasa muchas veces, hemos intentado hacer muchas cosas, hemos intentado ese llamamiento que Dios te ha dado, ese llamamiento que Dios nos ha dado, hemos intentado sacarlo adelante, pero muchas veces no encontramos la respuesta, o hallamos esterilidad, hallamos rechazo, hallamos repudio de personas,
de gente, entonces nuestro corazón se endurece hacia ciertas cosas en nuestras vidas, que pensamos que ya no se va a poder, que ahí ya no hay remedio, que vamos a seguir así, que ya no va a haber remedio, ni va a haber solución en eso, y optamos por dejar las cosas así. Ella pensó que era una burla. Ella pensó que no era real lo que estaba pasando. Y dice acá que vas a conseguir un hijo. Vas a tener un hijo, le dijo Eliseo. Abrazarás un hijo. Y ella dijo, no hagas burla de tu sierva. Más la mujer que pasó, porque la palabra de Dios es así. Hermano, concibió el hijo y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Dios obra de manera sobrenatural. Dios hace las cosas de manera sobrenatural. Dios nos ha llamado a nosotros de una manera sobrenatural. Muchas veces no creemos, nuestro corazón se ha endurecido, nuestro corazón se endurece muchas veces a causa del trato, del proceso hacia ciertas cosas, pero debemos tomar en fe lo que Dios nos dice y creerle, porque si el Señor va delante de nosotros, todo nosotros debemos entender que aún lo malo, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien, mis hermanos. Lo único que debemos hacer es tener la presencia de Dios cerca a nosotros, habitar en medio de la presencia de Dios, ser morada y habitar en medio de la presencia de Dios. Dice que la mujer concibió hijo para el tiempo que Eliseo le había dicho. Dice acá, y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Esto es algo muy, muy fuerte, porque Dios le había dado una promesa a ella. Le había hablado Dios a ella a través de ese hombre santo de Dios. ¿Cómo se sentiría esa mujer? ¿Qué pasaría por su cabeza viendo morir su hijo? Ella no esperaba a ese hijo. Ella pensaba que aun cuando el varón le habló que era una burla, que estaba jugando, que estaba tomándole del pelo, decimos nosotros. Fíjense algo tremendo, hermanos. Los planes y propósitos de Dios nosotros debemos entenderlos en el nivel de nosotros mismos, de nuestras vidas, para que cuando sucede algo trágico en medio de nuestro vivir cotidiano, en nuestra casa, en nuestra familia, debemos entender, y yo sé que va a sonar un poco sencillo, debemos entender que todas las cosas nos ayudan para bien, para los que amamos a Dios. Pero poner en obra
mediante una circunstancia tan trágica que nos pase, poner en obra esta palabra es difícil. Yo sé, es difícil, porque a mí me ha pasado, hermanos. Yo he pasado momentos oscuros, donde digo, ¿dónde está, Señor? ¿Dónde? Pero tú lo hablaste, pero tú lo dijiste, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y es porque no dimensionamos los propósitos de Dios en nuestras vidas. Es porque no conocemos la dimensión del plan y el propósito de Dios. Esta mujer dice ahí, ella subió ¿a dónde? A la habitación y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrada la puerta, salió. Su corazón estaba como triste. Ella no se quedó ahí, sino salió de la habitación. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Ella quería solucionar inmediatamente esto, porque había una gran tristeza en su corazón. Su alma estaba perturbada, su corazón estaba perturbado, era un momento de dolor que yo, aún hablando y diciéndolo, no lo podré entender, pero de pronto si usted ha perdido un hijo, ha perdido un ser querido muy cercano, usted puede entenderlo de lo que estoy hablando. Y la única esperanza que nosotros tenemos es Dios en un momento así. Entonces, acá sucedió algo. Ella salió corriendo a buscar a Eliseo. Y ese hombre de Dios, ese significado del nombre de Eliseo, hermano, ¿saben qué significa en hebreo el nombre de Eliseo? Dios es mi salvación. Porque en un momento de oscuridad, nuestra única salvación es Dios. Nuestra única esperanza es Dios. Nuestro castillo fuerte, nuestro refugio en medio de la tormenta es el Señor. Es el Señor. Ella salió. La tsunamita salió a buscar a Eliseo. Eliseo se encontraba lejos. Hablando de donde estaba ella, de Sunem, hasta el monte donde estaba Eliseo, son más o menos como unos 30 kilómetros de distancia, hermanos. Ella no le interesó nada la distancia donde fuera, ella iba a buscar a Eliseo, porque ella quería respuesta de Dios. Y cuando nosotros necesitamos respuesta de Dios, debemos buscar la presencia de Dios. Debemos correr hacia la presencia. Esto es algo muy, muy importante. Usted quiere respuesta
sobre algo que esté pasando en su vida difícil. Usted quiere solución de algo difícil que esté pasando en su vida, hermano. Corra a la presencia de Dios. Y tal vez las cosas no se van a solucionar como usted piensa, pero Dios sí le va a dar la solución que menos esperas. En cualquier momento Dios puede solucionar las cosas. Dios puede solucionar cualquier circunstancia, cualquier problema en nuestras vidas. Muchas veces ponemos los ojos en la persona que no es, o ponemos nuestro corazón en el banco, en las finanzas. Y cuando eso se viene abajo, hermanos, buscamos soluciones de manera diferente, pero cuando Dios nos soluciona los problemas, las situaciones, las circunstancias adversas, cuando Dios lo hace, hermano, usted va a tener una paz sobrenatural, esa paz que sobrepasa entendimiento. Así no sea que en la cuenta bancaria se te llene de dinero, no, pero Dios te va a dar esa paz de que tú aprendas a vivir con lo que tienes, con lo necesario. Tú lo recibas de Dios y digas, amén, gracias Señor, gracias por esto que me das. Y cuando solamente te baste la presencia de Dios y estés feliz de tener una cama donde poder poner la cabeza, hermano. Una comida que puedas compartir con tus hijos. Humilde, pero en paz y tranquilidad. Con la ayuda de Dios, hermano. Por eso busquemos la presencia. Como dice el Salmo, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Esos montes, alzaré mis ojos a los montes. No buscar la ayuda de algo grande, de algo fuerte en este mundo, sino mi socorro viene de Jehová, el que hizo esos montes, el que hizo los cielos y la tierra. De allá es donde viene nuestro socorro, no de este mundo. Nuestro socorro no proviene de esta tierra, proviene de Dios. Esta mujer salió corriendo a buscar la presencia, a buscar la ayuda divina. El esposo le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió paz. Ella respondió paz. En la otra traducción dice, luego llamó a su marido y le dijo, envíame un criado con un asna para que yo vaya a el profeta y luego volveré. Y el esposo ahí le respondió, ¿por qué vas a verlo hoy? No es luna ni es sábado del día de reposo. Ella le contesta, no te preocupes. El significado de paz, la traducción ahí le dice, no te preocupes. El esposo estaba consternado de verla así, de verla a ella que ella iba a salir de su casa. Ella no salía de su casa, ya se la pasaba en su casa. Si ustedes miran anteriormente, siempre pasaba por ahí el profeta, pero ella jamás salía. Ella siempre estaba ahí en su casa. Para el esposo era algo sorprendente verla que ella iba a salir y se iba a ir 30 kilómetros a buscar a Eliseo. Entonces el esposo, viendo esto, ordenó
ordenó el esposo, ahí en versículo 24, para que listaran el asna y dijo al criado, guía y anda. Y no me ha, y ella le dijo, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo lo dijere. La cuestión era hacer las cosas inmediatamente, hacerlas ya, obrar ya. Ella necesitaba respuesta de Dios como urgentemente. Partió pues y vino al varón de Dios en el monte Carmelo. ¿Dónde estaba el varón de Dios? En el monte Carmelo. Los hombres de Dios, santos de Dios, siempre están en el monte, en la presencia, buscando el rostro de Dios. Ahora esta mujer salió de su comodidad de su casa, dada la circunstancia tan difícil, pero ella se fue a donde, al monte Carmelo, a buscar la presencia, donde estaba la presencia de Dios, porque ella necesitaba respuesta. Y dice acá, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse, he aquí, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Fíjense en algo tremendo acá, hermanos. Versículo 26. Voy a leer la otra traducción que dice, Eliseo le dijo, corre y recíbela y pregúntale cómo está y cómo está su marido y su hijo. Y el criado fue. Y ella le dijo que estaba como bien. Esto me muestra algo tremendo, hermano, de madurez. Por eso cuando tú estés en una situación difícil, adversa, contraria, tú no le vas abriendo el corazón de lo que está pasando difícil a cualquiera. Tú vas a la presencia y consultas en la presencia de Dios, directamente a Dios. Es triste ver muchas veces que a uno le pase algo cuando nos han herido y nosotros cuente aquí lo que está pasando, cuente allí al otro, cuente. No cuentes las cosas ligeramente. Consulta la presencia de Dios, ve directamente y pon todo tu asunto delante de la presencia de Dios. Pues ella hizo así. Luego llegó al monte en donde se encontraba Eliseo y se abrazó a sus pies, dice esta traducción. Jesse se acercó para apartarla, pero Eliseo le ordenó, déjala. Dice la traducción de la Reina Valera que estaba en amargura, pero viendo el significado correcto de esta traducción, dice Eliseo, porque ella estaba en angustia. ¿Cómo estaba ella? En angustia. ¿Cómo está usted en una situación así? En angustia. En angustia uno puede venir delante de la presencia, derramar su corazón, y ahí sí abres el corazón y expones el asunto como hizo ella acá. Como hizo ella acá. Y Jehová, dice acá,
está en angustia y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. El profeta no sabía qué estaba pasando en ese momento. Dios tenía todo guardado porque Dios tenía un propósito con toda esta situación. Con toda esta situación, hermanos. Todo esto que estaba sucediendo era plan perfecto de Dios. Por eso nosotros debemos comprender y entender que aún lo malo, que aún lo bueno, lo difícil, todo proviene de Dios para nosotros que somos sus hijos. Y fíjese acá algo importante. Entonces, Jehová encubrió un motivo y no me ha revelado, dice el profeta, y ella dijo, acá empieza a abrir ella su corazón, dice, pedí yo, hijo, a mi Señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Ahí estaba su alma en angustia de haber perdido aquel pequeño hijo. Para ella fue difícil porque no entendía el plan y propósito que Dios tenía. Eliseo no sabía lo que acontecía, porque Dios no había hablado el plan que tenía en todo este asunto. Entonces dijo a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Esto muestra lo mismo parecido cuando ella salió de la casa del esposo. Estaba angustiada. El profeta vio la angustia de ella y tuvo igualmente angustia. Digo, ¿qué está pasando? Dios me encubrió esto, no sé qué está sucediendo, pero ve, haz esto, dijo Eliseo, le dijo a su criado Jesse. Y Jesse salió inmediatamente. Y dijo él ahí, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Que se vaya Jesse allá adelante, pero yo me quedo contigo porque yo sé que tú eres hombre santo de Dios y que la presencia de Dios está contigo. No está en ese báculo. La presencia de Dios no está en ese báculo, en ese bastón. No está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en ti. Yo me quedo aquí contigo. Ella no quería apartarse del hombre de Dios. Y dice acá, y dijo la madre, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había ido delante de ellos, se había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrarse con Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta, porque no era el báculo, no era de ese modo. Era mediante la presencia de Dios que se iba a hacer, mediante el hombre santo de Dios. De esa manera Dios iba a hacerlo. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama.
qué sorpresa que él haya subido al aposento donde estaba toda la dedicación de esa mujer, donde estaba todo el apoyo de esa mujer, el esmero, porque ella lo había hecho con mucho esmero ese lugar. Y allí en ese lugar estaba, en esa cama, su hijo muerto, su vida estaba allí puesta. Entonces dice acá que entraron, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Cerró la puerta y oró a Jehová. Se puso a orar al Señor. Y estaban ahí solo él y el niño estaba adentro. Estaban ahí en ese lugar dedicado a Dios. Luego se subió a la cama y se acostó sobre el niño, colocando su boca, sus ojos y sus manos contra los del niño y estrechando su cuerpo contra el suyo. El cuerpo del niño empezó a entrar en calor, porque eso trae la presencia de Dios, el calor, el fuego de Dios empieza a dar vida. Eliseo se levantó entonces y anduvo de un lado a otro por la habitación. Luego se subió otra vez a la cama y volvió a estrechar su cuerpo contra el del niño. De pronto el muchacho estornudó 7 veces. Esto es algo tremendo, hermanos. Dios dando vida. Dios no es un Dios de promesas rotas. Dios es un Dios fiel y cumple su palabra. Dios es un hombre, Dios no es un hombre que miente, hijo de hombre que se arrepiente, sino Él cumple su palabra, porque Dios es fiel, porque Él nos ha escogido, Él te ha escogido a ti, Él ha hecho contigo una obra y Él no va a dejar a medias esa obra. Tú lo que tienes que confiar, hacer habitación para que allí se pasee la presencia y empiece a dar vida a tu vida y empiece a dar calma en medio de tu corazón. Y entonces, y abrió sus ojos, Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la tsunamita. En el versículo 36, entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó y ella entró y él le dijo: toma a tu hijo. Así nos dice Dios hoy: toma tu promesa, toma, créelo. Aunque veas muertas las cosas, aunque veas que no se dan las cosas, tú créelo, ten fe. Y así que ella entró y volvió y se echó a sus pies y se inclinó en tierra. Eso es una señal de adoración a Dios, hermanos. Se inclinó en tierra y después tomó a su hijo y salió. Y Dios usa todo esto para que esto quede en memoria de Giezi, en memoria de aquellos que estaban en ese lugar, porque más adelante podemos ver que ya su esposo fallece, ella queda con su hijo, y vemos que llega un gran hambre a la tierra, a ese lugar donde estaban ellos, llega una gran hambre. En el versículo, en el capítulo 8, vuelve Dios y habla sobre esta mujer. Y dice en el capítulo 8, versículo 1,
Segunda de Reyes, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, ve tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, el cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y ella se fue con su familia, vivió en tierra de los filisteos 7 años. Esa mujer pasando un proceso allá en medio de los filisteos, en medio de Babilonia. Y cuando, dice acá, y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Le habían quitado todas sus cosas, sus pertenencias que ella tenía cuando estuvo ahí. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. El testimonio, escuchen esto, hermanos, porque acá vemos el plan de Dios perfecto. ¿Por qué el niño murió y para qué Dios usó esta circunstancia en la vida de la tsunamita? Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino delante del rey para implorar al rey por su casa y sus pertenencias. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó, todo lo que había sucedido. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Cómo es Dios de grande, cómo son los planes de Dios soberano, cómo hace Dios las cosas de una manera sorprendente, hermanos. Es que acá vemos el plan de Dios. Ella no entendía por qué su hijo murió, pero todo esto sirvió para que el rey se maravillara de la manifestación de Dios, cómo había hecho vivir a este pequeño, que ya aquí ya era un hombre, ya era un muchacho, porque Dios es un Dios de plan y propósitos. Por eso, aunque no entiendas la circunstancia, aunque no comprendas, todas las cosas ayudan para bien para los que amamos a Dios y buscamos su presencia. Todas las cosas, mis hermanos. Por eso confiemos en Dios, hagamos habitación a Dios, creamos que Dios está en medio de nosotros, en medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio de los que están ahí escuchando esta palabra. Tú que me escuchas, hermano, tú eres morada de Dios. Hazles habitación a Dios en tu corazón, dale lugar. Dios hará y cumplirá su palabra. Aunque no entiendas, aunque no comprendas, Dios está obrando. Que el Señor les bendiga a todos en el nombre poderoso de Jesús. Esta palabra llegue a tu corazón y sea rema para tu vida en el nombre de Jesús. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que nos hablas. Te damos gracias por todo lo que nos dices. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra tú la revelas y la das a nuestro corazón para que nosotros entendamos y comprendamos el plan y el propósito tuyo, Señor. Gracias. Gracias te damos en esta hora. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias porque tú no nos dejas, Señor, Padre, sordos. No nos dejas, Señor, Padre, desviados. No nos dejas perdidos. Nos llamas con un plan y un propósito, Señor. Gracias. Bendito y alabado sea tu nombre. Dios les bendiga a todos mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús.